teatro. Vive el teatro siempre. Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Hola, viva el teatro siempre. Buenas tardes, estoy acá rodeada con 3 mujeres talentosas, brillantes, con unos caminos preciosos, premiadas, nominadas. Tienen cuerpos poetas, habitan personajes e historias maravillosas que comparten y no nos dejan afuera. Como público completamos con nuestra imaginación. Así que las voy a ir presentando. Ariadna Bufano, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué alegría y qué hermosura, qué padres que te tocó en esta encarnación. Sí. A ver, contale a los oyentes quiénes son, nada menos. Bueno, mi papá era Ariel Bufano, titiritero, creador del grupo de titiriteros del San Martín, junto con mi mamá, Adelaida Mangani, actual directora del grupo de titiriteros y de la escuela de titiriteros también, ya hace muchos años. Bueno, vamos a seguir hablando, pero vamos a presentar también acá a Lucila Gandolfo. Ay, Lucila, ¿cómo? ¿Qué carrera? ¿Qué premio? ¿Cuánto inglés en tu vida? ¡Qué británica esta mujer! Gracias por estar. No, gracias a vos, Gaby, por invitarme. Estoy feliz acá y especialmente rodeada con 2 compañeras maravillosas. Sí, porque la otra compañera maravillosa es Lucía Aduriz. ¡Ah, qué talento que tenés, Lucía! Es la mejor presentadora de teatro, la amo. Pero Dios mío, te hace saltar de la butaca. Mi amor, muchas gracias. Un disfrute, vi casi todo lo tuyo, muchas obras. Y es admirable cómo transitas diferentes lenguajes, poéticas. Sos una buscadora full. Qué lindo, muchas gracias, Gaby. Sí, es eso, es buscar, es tener hambre. Sí, y el deseo, ¿no? Porque escucharlas, todo lo que hicieron para estar donde están. Nada es marche con fritas, esa frase que yo digo que fea que es en el arte, ¿no? El marche con fritas, que trabajan, buscan, hacen y una convicción ¿no? De querer. Una convicción, sí, total. Sobre todo fe, me parece, en la actividad teatral que las 3 compartimos, que me parece que es una fe de seguir creyendo en algo muy humano. Sí. Entonces también eso te infla de goce y de orgullo, y entonces no hay cansancio, no hay rutina que se pueda imponer a eso, a ese goce de estar con otros y otras. Y encima después que te vengan a ver. Claro, hacerlo. Encima, y que te aplaudan de pie. Lu, contá un poquito, porque es muy lindo esto, ¿no? De tu camino, porque para estar acá uno caminó mucho y tuvo una familia que apoyó o que no, pero después sí. Y a vos te apoyaron mucho tus padres. Contá que no fue fácil, ¿no? Lo que transitaste, tus padres en las letras. Sí, mis viejos eran los 2 profesores en letras. Mi papá se dedicó a la poesía también y era ensayista. Sí, Javier. Sí, Javier. Y siempre me apoyaron en el camino de la actuación. Yo no sabía muy bien que quería ser actriz, pero me recibí del secundario y se me ocurrió anotarme en teatro, y bueno, me anoté en teatro. Igual hice un taller de teatro con mi papá, que era el docente de la escuela donde yo fui. Y fuiste mamacora, lo primero. Fui mamacora. Y después Mefistófeles. Mefistófeles.
Claro. De una cosa a la otra, así como sin solución de continuidad. Qué hermoso esto que te escuché decir, que te súper apoyaban y venías de la EMAD y contabas lo que habías hecho y ellos acompañaban con material, con cómo es. Charlábamos, tomábamos café, les contaba lo que había visto en historia del teatro, en filosofía, en actuación, y sacaban un libro y me decían, ay, tal, y esta cita, y podés agarrar esto, y si investigas esto. Y todo era risas y discusión y debate. Toda esa época la recuerdo con mucho amor y mucha alegría. Y después, bueno, mis viejos fallecieron. Todo ese periodo fue difícil para mí porque también yo estaba intentando como insertarme laboralmente con la actuación, que siempre es difícil. Bueno, nosotros eso, la EMAD la conocemos muy bien, es una escuela espectacular que te saca con unas herramientas enormes, con un cuerpo de actuación muy plantado, pero hay algo de la profesionalización del oficio de la actuación que es muy poco claro, digamos, a dónde una va a poner su servicio o a buscar quién o dónde, y esto que hablábamos con Ariadna antes de entrar, como de armar banda teatral y de tener tu grupo y de juntarte con gente que tenga similitudes y las mismas ganas y empezar ahí a hacer tu camino, porque nadie te va a venir a buscar, no hay ningún lugar en donde vayas y te paguen tu sueldito. Claro. Digo, y así. Y qué maravilla esto, ¿no? Desde todos los trabajos que hiciste, atender llamados telefónicos, bañar perros y ahora poder vivir del teatro. Y ahora poder vivir del teatro, es un sueño y un privilegio también, pero también el resultado de mucho trabajo. De mucho trabajo. Ciro Sorsoli fue un punto de inflexión en tu vida, fue, ¿no? Mi primer profesor en la EMAD, además. Claro. Fue una cosa... Fue compañero mío de la EMAD, éramos compañeros de camada. Una con maravilla. Ciro. Una persona inteligentísima, Sí. Además con una visión de pedagogía sobre lo teatral muy sólida. Porque la pedagogía teatral es algo muy difícil de lograr. Porque hay algo que es intransferible, digo... Si no es que trabajamos con un cualquiera da misterio. clases. Claro, se Cualquiera trabaja da con- clases, Sí, la cosa es cualquiera hacerlo da, bien. claro, la cosa es hacerlo Perdón, bien. Pero sí, Eso es verdad, sucede, eso es verdad. sucede, sí, Total. sí. Es un espacio. Ariadna, contanos de esa hermosa familia, lo que era tu casa, vos de chiquita ahí. Y sí, bueno, es un poco lo que decía Lucía, ¿no? Cuando uno nace en esas familias en donde el arte es lo cotidiano, ¿no? En mi casa digamos, desde muy chiquitita mis padres tenían una escuela de teatro antes del golpe militar, después obviamente tuvieron que cerrarla, bueno, y trabajaban mucho en forma independiente hasta que apareció la propuesta de formar el grupo de titiriteros del San Martín, de Kibestaif. Y mi casa se transformaba en un taller, porque en ese momento los títeres los realizaba mi papá y mi mamá, y en mi casa se transformaba de golpe era un taller de realización de títeres. Y para uno es como un poco esto, ¿no? Era lo natural de vivir y de crecer en ese medio. Y también cuando terminé mi secundaria tuve mi crisis de... ¿Empezaste psicología? Empecé psicología porque me hacía la de que yo teatro no. Como- Tenías miedo de seguir un mandato. son esas Sí. vueltas, ¿no? Era por un lado yo iba mucho a sus ensayos y me encantaba estar metida en la cocina de los ensayos, de la creación. Mi papá escribía las obras y me las leía. Todo eso era como algo muy, muy cotidiano. Pero también el momento de decidir, bueno, yo también quiero ser parte de esta profesión, me costó unos cuantos años. Estudiaste actuación también. En la EMAD. En la EMAD. Claro, y después trabajé muchos años en la EMAD, ya me jubilé. ¿Y cómo fue eso que tu mamá te convocó y ella dice que vos lo deseabas? ¿Cómo fue esa Porque historia? yo me recibí de actriz en la EMAD y fui parte de la primera camada de la comedia juvenil, que fue un proyecto que hubo en el San Martín con egresados y egresadas de la EMAD y de la ENAD, era en ENAD. ese momento. Que fue una experiencia hermosa, que duró 2 años, que nos dirigió Gené, nos dirigió Aleso. Nada menos, para nada mí fue como menos. un posgrado de esos que, bueno. Ujú. Y estaba como formándome como actriz, digamos, y como desarrollando esa parte mía. Y bueno, a partir de un momento, mi papá ya había fallecido. Ella dice que tenía miedo de proponerme pasar a integrar el grupo de títeres. Yo ya había hecho cosas con títeres con ella por fuera. Y de verdad que me pasaba algo como intérprete. Digamos, como actriz me pasan un montón de cosas que me encantan y disfruto. Pero en el momento en que yo agarré un títere y un objeto, la libertad expresiva que yo sentí fue como, wow, ¿esto qué es? Esto que por ahí el cuerpo tiene límite y es el Y el títere. títere no. Bueno, venía como haciendo algunas experiencias así por fuera con ella y con algunas convocatorias que ella había tenido.
Y bueno, yo tanto no me acuerdo, pero ella sí se acuerda muy bien, que que ella no me lo quería proponer del todo porque tenía miedo de desviar mi profesión de actriz, digamos, ¿no? Como que si me iba a absorber la vida como titiritera. Y dice que yo le contesté que hacía mucho que estaba esperando que me lo proponga, algo así, dice, ¿no? Porque, bueno, esa cosa de la decisión de animarse a ser también parte de esa... qué sé yo, de estar a la altura, ¿no? El nivel de exigencia. Claro, sí, es muy fuerte. ¿No? Ya nos vas a contar, más allá de todo lo que han hecho y lo importantísimo que son, es tu mamá y fue tu papá y todo el equipo, ¿no? De los titiriteros, esto del circo criollo, la renovación, salir del retablo, ya nos vas a contar. Bueno, Lucila, contá esa familia tan hermosa, la música, esa tía abuela, la escuela inglesa. Bueno, me sorprendiste porque no esperaba que viniera por ahí la cosa. Estaba pensando que en los casos de las chicas eran los padres los que traían el arte a la casa. En casa, bueno, mi mamá nos mandó de chicos a tomar clases de guitarra con 2 hermanos mayores que tengo yo, pero del lado paterno, del lado Gandolfo, fue esta tía abuela que mencionabas antes, Gigi, le decíamos, Adriana Gandolfo, que aparte fue quien fundó el laboratorio de lenguas en el Lenguas Vivas. Sí, y que eso también hizo que a vos te atrajeran tanto, bueno, ¿no? Siempre me gustaron los idiomas, pero supongo que viene un poco por ese lado la parte genética. Ella es hermana de mi abuelo paterno y la madre de ellos, o sea, mi bisabuela, llegó de Italia muy chiquitita, eran 3 hermanas y los padres eran productores teatrales. Mi tatarabuela era bailarina y su marido era el que dirigía y montaba esas cosas. Y tengo críticas de los diarios de fines de 1890 y un diario que encontré de 1880 de esta tatarabuela de gira por Europa y un diccionario fonético del italiano al inglés para saber cómo pedir las cosas cuando estaban en Inglaterra. Bueno, Gigi se fue a los 60 años, durante casi 15 años a Canadá. Ella seguía haciendo tesis y era maestra en idiomas, así que hablaba italiano, francés, inglés, y bueno, estuvo estudiando y dando clases, y cuando venía para Navidad todos los años y nos regalaba a todos sus sobrinos nietos un sobrecito con $10 a cada uno. Y ella fue la que me regaló el piano a mis 10 años, porque se dio cuenta de mi inclinación musical. En casa todos, mis hermanos y yo fuimos al coro, fuimos a un colegio donde por suerte también se practicaba mucho lo que era música y teatro así a nivel extracurricular. Yo siempre digo que quien me inició fue Peter McFarlane. A los 10 años yo estaba en un colegio que en ese momento el San Andrés era mujeres por un lado, varones por el otro. Todavía no era mixto. Cuando yo estaba en 5º grado, él decidió hacer la comedia musical de Cuentos de Navidad de Charles Dickens y me dio el rol de Ebenezer Scrooge. Así que ahí ya me di cuenta que era lo que quería. Bueno, me preguntaba sobre los idiomas. De parte paterna italianos, pero de parte materna hay sangre británica, escocesa e inglesa. Así que en casa siempre se habló inglés y por eso, nada, el gusto por los idiomas. Y qué lindo esto, ¿no? De darte cuenta, de poder observar más allá de la formación que venías teniendo, que no había en esa época, cuando vos eras por ahí adolescente, una preparación como hay ahora de comedia musical. Fuiste a Boston. ¿Cómo fue esa historia? ¿Una beca? Bueno, a Boston me fui porque papá tenía millas acumuladas en una línea aérea que se estaba por cerrar, que era Eastern, y me dijo, ¿te querés ir unos días a Nueva York a visitar unos amigos, a Princeton? Y dije, sí, yo voy, pero no sé si vuelvo, pa. Ahí yo tenía 23, ya había terminado el colegio. Yo ya había hecho prueba y error, había hecho traductorado de inglés en Lenguas Vivas, largué, hice diseño gráfico, iba probando caracterización en el Colón, que es maquillaje y peluquería teatral. Sí. Y bueno, siempre... Terminaste con un marido peluquero y artista del cabello. Sí, pero las energías se atraen. Hasta entonces todo lo que hacía era a nivel amateur, o sea, siempre era, viviendo en zona norte, era quiero poder acceder del otro lado de la General Paz. Y bueno, sucedió que habíamos hecho en el San Andrés, con el 150 años que cumplía el colegio, Peter dirigió El Fantasma de la Ópera y yo tuve el rol de Christine,
y ahí fue mi padre el que me dijo, la gente me saluda como el papá de Lucila. Yo dije, bueno, acá hay algo de aprobación. Y bueno, 1 año y medio más tarde me dio un pasaje y yo le dije, no sé si vuelvo, y efectivamente empecé a ir a audiciones en Nueva York como si yo pudiera, o sea, y entonces me empezaron a preguntar, ¿tenés papeles? ¿Tenés green card? ¿Tenés esto? ¿Tenés lo otro? Y yo dije, no, bueno, ya me voy. Y bueno, me fui a Boston, donde había un amigo que estaba estudiando en Berkeley, una famosa escuela de música, y a la vuelta estaba el Boston Conservatory para teatro musical, y pregunté, esto era abril, ellos empiezan las clases a mediados de septiembre, pregunté si podía audicionar para entrar. Bueno, había que preparar 2 monólogos, 2 canciones. Me fui a la biblioteca, empecé a buscar algo de antiguo, ¿no? Uno clásico, uno moderno, una canción más movida, otra balada. Y bueno, hice todo y me dijeron, bueno, a la semana me dijeron, te estamos tomando muy bien todo lo que es actoral, que yo casi no había tomado una clase de teatro, la parte de vocal hay que reestructurar toda tu técnica. Y yo dije, bueno, ok, ningún problema. Bueno, me quedé 2 años y ahí sí, trabajé como pude en una zapatería primero, después en un crucero que daba la vuelta ahí por Boston, por la bahía, y era hermosa cantante. Después crucero en japonés. Eso también. Después, bueno, ahí nada, y ahí de repente dije 2 años, mi viejo estaba pagando y la culpita me estaba agarrando. Y sí, bueno, volví a Buenos Aires y por suerte el famoso Peter McFarlane, que a los 10 años me dio mi protagónico, accedí a Calle Corrientes con Gustavo Levitt, que le había pedido que armara un espectáculo, y de la mano de él vinimos un montón de chicos de zona norte a debutar en Calle Corrientes. Sí, y después ya nos vas a contar, mencionó a Leso, Agustina Leso, que te eligió para el Masterclass, y Pinti, tanto, porque si enumeramos no terminamos más. Gonza, escuchamos lo que nos propone Alternativa y seguimos acá con las chicas talentosísimas, enormes. ¿Sentís que te hace falta una mirada externa para potenciar tus proyectos artísticos? Sabemos que transformar una idea, una imagen en algo concreto no siempre es fácil. A veces lo único que necesitas es alguien con experiencia que te escuche y te guíe. Por eso en Alternativa abrimos una nueva sección de formación, Mentorías, un espacio para encontrar referentes de la escena que acompañen tu proceso creativo. Inauguramos esta sección con la mentoría de Andrés Neumann, productor y curador internacional. Más información en www.alternativa.ar. Somos Alternativa, comunidad en escena. Sí. Ariadna, contanos un poquito esto del circo criollo, ¿cómo lo viviste? Porque hicieron un montón de temporadas y vos te sumaste después. Yo me sumé de grande. Y el circo sí, se estrenó en el año 82, en diciembre del 82, que fue la primera función que se hizo. Y bueno, fue un espectáculo, es el espectáculo emblemático del grupo. Un espectáculo que de golpe, bueno, esto propuso, ya había pasado antes con La Bella y la Bestia, pero con el circo fue como, bueno, esto de sacar el cuerpo del titiritero, de ponerlo en escena, y llevar adelante con diferentes técnicas, que ahí se investiga. Era otra época, ¿no? También otra época del teatro, ¿no? Del Teatro San Martín, sobre todo, donde realmente había habido un tiempo muy, muy importante de experimentación para que ellos pudieran, para que Ariel y Adelaida, y con el elenco de ese momento, inventaran y probaran esas técnicas para cada... El circo era, bueno, animales y el forzudo y los trapecistas. Bueno, cada número del circo tiene una técnica que fue trabajada y fue probada, y que además están hechos, que todavía eso se mantiene, que eso es lo interesante de hoy en día, cuando se repone cada tanto, con materiales muy rústicos, con maderas, digamos, no es un material que uno diga, ay, qué livianito que es ponerse el avestruz, que tu mamá medio que se desmayó con la avestruz. La primera vez que se puso el avestruz le bajó una lipotimia porque pesaba un montón, sigue pesando un montón cuando nos ponemos, y bueno, y después es un espectáculo que cada tanto se repone. Y que lo lindo del circo también, además de hacerlo, es que siempre vienen generaciones, ¿no? Yo traje a mis nietos, después viene la madre que trajo a los nietos, que trajo a los hijos, y bueno, está ahí guardado en el corazón. Esperamos siempre la intención de poder reponerlo. Yo llevé a mis sobrinos. A mí, yo y mis sobrinos. Qué lindo. Me llamó mucho la atención esto. Bueno, 2 preguntas para hacerte con respecto a los títeres, de tantas que podría hacerte. Es un trapito, un poco de cartón. ¿Cómo es el caminito para darles vida y alma a esos títeres? Y esto de que generalmente cuando terminan un espectáculo es como un duelo y se guarda ese títere. ¿Cómo es eso? Terrible. Y partiría de 2 definiciones que nosotros trabajamos en la Escuela de Titiriteros, que también soy docente. Digamos, por un lado decimos
una definición clásica de títere es que títere es todo objeto movido en función dramática. Por ende, un trapito, si lo ponemos en situación dramática, donde le sucede algo, donde ya hay un conflicto, donde algo le pasa, se convierte en un títere. Eso por un lado. Y por lo otro es que el títere es el personaje. Entonces, una vez que vos trabajaste con un títere, vamos a decir, no sé, me viene a la cabeza ahora Romeo y Julieta, digo, una apuesta que yo hice con títere de guante. Julieta es Julieta, es el títere de Julieta. Cuando termina la función o termina esa temporada, ese títere se guarda y no es reemplazado para hacer otro, porque no es Julieta, o sea, no lo podemos, bueno, le cambio la carita y hago de otra cosa, digamos, ¿no? Como, yo siempre digo como ejemplo, generalmente digo, qué sé yo, para ilustrar con títeres los Muppets, por ejemplo, o Carosino y Sota para nosotros. La Rana René, siempre la Rana René. Puede hacer un montón de personajes la Rana René o Piggy, digamos, ¿no? Como el títere se conforma en sí mismo como personaje y ya ahí queda, digamos, ¿no? Y sí, es un duelo despedirse. Pero quedan ahí. Quedan ahí en tu alma y en tu corazón y en la del y público. Guardados en algún depósito o en algún lado. O Adelaida, mi madre, tiene en su baulera valijas de títeres. Tesoros, claro. Lucía, con antes que empecemos con esto que has estrenado, dirigida nada menos que por Paco, que vuelve, quiero decir te amo, quiero decirte te amo. Quiero decir te amo de Mariano Decir te amo, sí, que me encantó. Contá todo chiquito de qué va para quien quiera verla, que no la vio, y cuándo vuelven. Es una obra preciosa que escribió Mariano Tenconi Blanco, que también la dirige Mariano. Con música en vivo. Con música en vivo de Ian Schifres, y en escena estamos Violeta Ortiz Berea y yo. Es una obra preciosa del género epistolar, como le llama Mariano, de literatura íntima. Son dos mujeres que se escriben cartas de amor y otra apunta en su diario íntimo lo que va pasando con esas cartas. El intríngulis de la obra es que una mujer se enamora de un hombre en la calle de una manera fortuita y le empieza a escribir cartas de amor a ese desconocido, pero hete aquí que las cartas son interceptadas cuando las envía por la esposa del hombre. Y la esposa del hombre empieza a escribir como si fuera el hombre, hasta que en un momento algo pasa que por eso tienen que venir a ver la obra. Sí, decir qué días va. Vuelve los sábados a las 20 horas, si no me equivoco, en el Teatro Picadero, a partir de octubre. De octubre. Estamos octubre y noviembre. ¿Y las entradas cómo las consiguen? A través de Plateanet. Muy bien. Y contá cómo fue, esta propuesta de Paco, poner de en la Zaranda. De la Zaranda, poner en el cuerpo estos personajes que tienen mucho de Beckett. Y Tiene muchas, mucho de sí, Beckett. pero además una gran singularidad en la búsqueda de esos objetos, del espacio, de los cuerpos poetas. ¿Cómo fue ese caminito? Es lindo eso, como al uso nostro, un Beckett criollo. El trabajo y el proceso creativo fue arduo, gozoso, pero muy arduo. A mí me llega la obra a través de Sebastián Blutrach, Paco de la Zaranda y Eusebio Calonge, que son ambos integrantes de la compañía La Zaranda, teatro inestable de ninguna parte. Este material ellos ya lo tenían escrito y se les ocurre montarlo acá en Argentina con actrices argentinas. ¿Que es la primera vez con actrices argentinas? La primera vez con actrices argentinas. Ha habido algún actor argentino que ha trabajado con ellos, pero allá en España. No acá. No acá. Y me llega el material y a la inversa de cómo trabajan ellos, nosotras tuvimos que primero aprender la obra y sobre eso montarla, pero con texto aprendido. Y tuvimos un mes para montarla, muy poco tiempo para el tipo de teatro que hace este grupo, que recomiendo googleen y busquen de qué se trata los oyentes que no conozcan, de La Zaranda. Y La Zaranda en general, contado por ellos, y está en muchos textos de ellos que yo leí en estos años de formación. Ellos trabajan al revés. Primero investigan en la escena lo que puede dar el espacio, lo que pueden dar los objetos, sobre los grandes temas de la obra, como si trazaran los grandes temas de lo que sucede, para que aparezcan los personajes, y lo último que emerge es el texto, que es como la superficie de esos cuerpos que respiran de una manera y necesitan decir algo. Nosotras arrancamos al revés. Dos cuerpos que tenían un montón para decir porque era lo único que tenían. En realidad tenían solamente algo para decir, no teníamos escena, no teníamos objeto, no teníamos nada. Y fuimos poquito a poco encontrando objetos, trabajando en el juego, en la investigación.
Y hubo momentos de mucha desolación, de estar muy perdidas, Vacío total. de mucho vacío, y a la vez de eso, también la presión que imprime tener tanto tiempo de montar, pero siempre con una fe inquebrantable de que el teatro aparece. Que eso es algo que Paco de la Zaranda dice siempre mucho, y Eusebio también, que es como una filosofía de ellos, de que el teatro aparece, el teatro, cuando aparece el teatro es innegable. Ay, sí. Y hay que escucharlo y hay que ir a por él. Se me vino a la cabeza una frase que te dijo Bartolo una vez. Todo lo que el teatro te da, el teatro te devuelve. Sí, No me lo olvidé más. Por la palabra que dijiste, ¿no? Por supuesto es otro concepto que no es el que vos dijiste, pero tiene que ver con esto, ¿no? Que siempre el teatro... Sí, de buscar que es algo más grande que quienes lo estamos ejecutando, como si hubiese algo que está significa. claro, que nos abarca, no como algo inalcanzable, como de hablar de un teatro, que como si fuese una solemnidad, para nada, pero sí de algo que es más grande que las partes que lo componen. Sí, aparte que hay que estar donarse a expectante, eso, ¿no? De lo que va a aparecer, sí, de lo que uno no espera, y por ahí ese error terrible aparece algo maravilloso luego, claro, ¿no? y que no hay error, que todo es poema, depende cómo lo ubiques. Claro. Y que el crecimiento y la comprensión profunda se da con el encuentro con el público, ¿no? Total. Y ahí la Nosotros obra... ensayamos, pero yo estrené y la cabeza me hizo... ¿no? Como Sí, sí. se resignificó el texto, esto, ¿no? Aparece el teatro, aparece la comprensión de lo que está haciendo uno en escena. Total, se iluminan otras zonas. Es algo que sabemos, porque lo sabemos, que se completa con el público y que se crece con el público. Pero por otro lado me asombra tanto que nos siga pasando, porque se supone que uno ya tiene experiencia de estar en el escenario. Pero es maravilloso esto de sorprender, no hay con la qué gente que darle. vino al estreno que venga de vuelta, digo, es otra obra, es otra obra. Sí, es Sensación otra. ¿Cómo puede ser que no me di cuenta de esto antes? Y eso de estar vivo y el texto y palabra por palabra y bajarlo a tierra, Sí. y encontrar significados Y con el otro, nuevos, con el con lo que te compañero. devuelve el compañero, Claro. el objeto. En este caso yo me relaciono también con títeres, y me emociono y me pasan cosas que me pasan en función. Claro, ¿no? Vamos a hablar en un ratito de el vestido para que se da en por el Teatro Regio, de los horarios, todo. Ya Estamos de jueves a domingo, quedan 2 semanas, así que hay que apurarse. De jueves a domingo a las 20 horas en el Teatro Regio. Las entradas se consiguen por la página del teatro o en boletería del teatro. Muy bien. Vamos a escuchar algo que nos sugiere Malena, y estamos todos muy con eso y comprometidos, y le vamos a preguntar a Luz sobre Julie. Hola, soy Malena Figó y los quiero invitar a ver Idénticos en el ciclo de teatro por la entidad. Es gratuita la entrada todos los lunes de septiembre a las 20 horas. Hay que ir un poquito antes a retirar las entradas. Desde las 6:30 empiezan a dar las entradas. Es entrada gratuita en ND Teatro. Y es un ciclo hermoso porque hay canciones, música, monólogos con compañeros, actores, actrices, dramaturgos y directores muy talentosos que admiro, y es un placer estar ahí en la búsqueda de los nietos. Viva el teatro, les mando un beso grande, un beso Gaby, los espero. Hola, mi nombre es Mauro Holtzman y quisiera saludar e invitar a los oyentes de Viva el Teatro a las últimas funciones de Estrategia Art, la última búsqueda de Walsh, obra en la que participo como actor y que se está desarrollando todos los sábados a las 21:30 horas en el Teatro El Crisol, Malavia 611. Los esperamos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Contá cómo nació este proyecto, ese monólogo que tenías escrito. Es impresionante, ¿no? Sabe todo, es hermosa, hermosa. Gaby, pues primero quiero agradecer porque no puedo creer las invitadas con las que estoy escuchando y compartiendo realmente todo lo que dicen. Por favor. Yo agradezco a ustedes. Quiero volver a casa y empezar a estudiar todo lo que dicen porque me siento... Bueno, lo de Julie surgió en el 2012. En realidad, charlando con un amigo, pensábamos hacer algún showcito donde se cantaran canciones de Julie Andrews, de las películas más reconocibles, y hacer, no sé, servir el té, unos scones. Bueno, se lo conté a una amiga, Ana Moll, productora, que vive mucho en Londres, en este momento está allá en Inglaterra, y me dice: ay, Lucila, todo el mundo sabe que hablas bien inglés y que cantás, hacé algo donde te embarres un poco. Ok. Entonces me fui y empecé a escribir un monólogo yo, como
niña de escuela inglesa de mujeres que en el día que salen a correr porque están en entrenamiento. Bueno, no viene al caso, no importa. Escribo un monólogo de una niña que sufre algo traumático y que se refugia en las canciones y los videos de las películas de Julie Andrews. Después le van pasando otras cosas en la vida. Lo escribo en inglés, hasta se lo mandé a Cecilia Mendonca de Disney. Yo había trabajado en Soy Luna y los conocí, así que dije, che, esto no puede ser para una peli. Quedó encajonado. Y en el 22, Monina Bonelli se vino a atender con mi marido. Monina estaba programando la sala de arriba, la redonda. La sala redonda. Del 25 de mayo y me dice, che, Lu, ¿no querés hacer algo? Entonces me dio sala, fecha y me dijo, y hay piano. Listo. Bueno, ok, en agosto del 22 hay que estrenar algo. Bueno, lo llamo Fernando Albinarrate, que con quien yo había hecho un musical, él había escrito además Ni con perros ni con chicos, yo había hecho Jazz al diván con él. La pluma de Fer, además como dramaturgo, es maravillosa, no solamente como músico. Y le digo, che, no sé qué hacer, pero tenemos fecha y teatro. Entonces me dijo, bueno, pensá qué querés cantar y armamos algo. En el interín lo llamó Julio Pano, le digo, Julio, no nos conocemos mucho, pero me encantaría que me dirijas, todavía no sé qué va a ser. Y cuando le digo, mira, yo tengo este monólogo, fíjate si te parece que de acá podemos hacer algo. Y entonces, obviamente lo traduje rápidamente y Fer lo agarró y armó la historia de una película sin Julie, que es la historia de una niña que a los 6 años va a ver La novicia rebelde y queda flasheada con la imagen de Julie Andrews y que la adopta como su mejor amiga. Entonces transitamos su infancia y ella que ama la música y cantar, pasamos por su adolescencia, para sus 18 años. Todas las edades. Sí, gracias a Julio Pano. Y de repente sucede algo, el hecho traumático sucede a los 18 y esa niña que estaba con tanta ilusión, tanta música, tanta fantasía, se encierra en sí misma y saltamos a 30 años más tarde y nos encontramos con una profesora de inglés que es una señora severa que no deja que se le acerque una emoción, hasta que se encuentra con un niño cuando da clases que está necesitando ayuda. Esto, ¿no? De que por ayudar a otro se rescata a sí misma de vuelta. Se rescata a sí misma. Es un viaje existencial que hace. Sí, porque yo termino a los 62 años, si hacemos bien las cuentas, el personaje termina a sus 60. Y todo esto con la sensibilidad de la pluma de Fer, que fuimos diciendo, bueno, qué canción va en qué lugar, pero él fue encontrando los momentos porque la chica constantemente cita cosas que para darse impulso o lo que fuera, valor. Entonces le aparece un pedacito de canción de La novicia rebelde para decir, sí, vamos adelante. Y bueno, con 2 canciones hermosas que compuso él. Y esto que decía, yo paso de los 6 años, la adolescente, y con solamente cambiar un par de zapatos o sacarme o ponerme algo, Julio pudo, con una apuesta muy minimalista, lograr que la gente me dijera, pero yo te veía en el hospital, pero yo veía al niño. Qué hermoso. Así que sí, la vi, así que no se la pierdan porque es un disfrute total. Conmovedora, tiene humor también. Contanos un poquito dónde van a estar, los días, cómo se compran las entradas, al equipo, nombrá. Regresamos a la Sala Picasso del Paseo de la Plaza los martes a la noche, pero vamos a reestrenar el día 1 de octubre, que es el día que la señora Julie Andrews, a quien homenajeamos, de eso se trata la obra, ¿no? El homenaje a ella, cumple 90 años. Así que ese día es el reestreno, invitando a 12 cantantes de la comedia musical local que se van a subir a hacer 8 numeritos, donde se cantarán cosas emblemáticas. ¿Y las entradas? Las entradas se consiguen por PlateaNet. O en la boletería del Complejo de la Plaza, del Paseo de la Plaza. Sí, y ahora vamos a seguir un poquito con la obra El vestido, pero después nos vas a contar que te fuiste a donde vive Julie y le escribiste una cartita con la pañoleta de la Virgen de Luján. Bueno, nos vas a contar. Increíble. ¿Cómo fue empezar con esta obra, ¿no? Se presentó el proyecto. Esta obra es un texto, es una adaptación de Ana Alvarado sobre un cuento de María Teresa Andrueto, escritora argentina, cordobesa, contemporánea, de una riqueza poética, su material que no se puede creer. Ana Alvarado fue integrante del grupo, tenemos mucho vínculo con ella, pero ante una propuesta de la dirección de San Martín de invitar a que nos vengan a dirigir al grupo directores o directoras de afuera, Adelaida la convoca a Ana Alvarado y por supuesto Ana acepta y propone este material. Ana propuso el material. Adelaida le pareció bien, al teatro también, obviamente. Ana conversa con María Teresa y le dice,
acercarme a algún material para adaptar, y Teresa Andrueto le acerca el vestido y otros cuentos, bueno, queda el texto del vestido, y ese fue como el origen, ¿no? Después Ana hizo una adaptación que tiene que ver con encontrar un hilo conductor y sacar material, porque si no hubiera durado mucho tiempo, digamos, claro, ¿no? Hubiera sido más larga el espectáculo. Pero la forma de relato sigue estando basada en la narración, ¿no? Sí. No la convirtió a estructura dramática tradicional, o sea que tiene muy fuerte el peso de la narración de estas mujeres. Contá lo que se pueda contar de que va la obra para que vayan, porque va a gustar es para jóvenes. Es para jóvenes, es para mujeres, familias. Es un texto, por supuesto, para adolescentes y adultos. Para maridos. Los maridos son con unas caras serias. Sí. Están un poco incómodos. Es un texto que atraviesa la vida de nuestras mujeres argentinas, desde las obreras trabajadoras de Córdoba, de las mujeres que sean en realidad el cuento son dos hermanas que entran a trabajar a una fábrica en Córdoba, huérfanas de padre, con una madre rígida. Bueno, la cosa que entran a trabajar a la fábrica, y una de las hermanas se enamora del subgerente de la fábrica y la otra se enamora del delegado de la fábrica. Y es el recorrido de la historia de la opresión, por un lado, de la opresión de la trabajadora y del trabajador también, del hombre también, del patrón, porque hay toda una línea que tiene que ver con la historia de las fábricas y de la opresión del patrón, pero también sobre la opresión de la mujer sobre el varón, desde su lugar de esposa, desde su lugar de trabajadora. Es bellísimo todo, cómo están cuenta en eso, ¿no? Los objetos, cómo eso da vida, y por ahí hace una caricia a lo otro que es más fuerte. El lenguaje de los objetos es y en la obra estamos, digamos, Miriam, que es la protagonista, digamos, la excusa del cuento es que están en un casamiento, que se está casando el sobrino de Miriam, que es la protagonista, que es el hijo de su hermana, pero que su hermana falleció, digamos, entonces ella es pedida que sea la madrina de ese casamiento. Es un reencuentro con ese sobrino, una familia que había sido atravesada por la grieta. Claramente Teresa habla de la grieta, ¿no? Una hermana quedó con el gerente y la otra hermana quedó con el delegado. Y la excusa es este cumpleaños, este casamiento, digamos, donde ella va con su marido, que ya no es más delegado porque se jubiló, pero va que pertenece realmente a otra clase social. Y está contada en el relato de estas tres Miriam, que en realidad es la misma, pero que Andrueto propone tres salidas posibles, ya en esta instancia de una Miriam, ya de una mujer de una edad madura, en donde en esa fiesta y en ese casamiento termina de despertarse una nueva conciencia, como dice ella. Primero descubrió la conciencia de trabajadora, opresora por el patrón, pero siempre después siguió oprimida por esta cosa del varón esposo. Y en esa fiesta sucede algo que hace que se despierte una nueva conciencia en ella, que es la conciencia de la mujer. El equipo es enorme. ¿Podés nombrar? Bueno, sí, perdón. Y en medio de todo este contexto, digamos, las Miriam somos actrices, el delegado es actor, por Román Lamas, interpretado por Román Lamas, el sobrino también, por Bruno Gianatelli, todos compañeros del elenco, que además tienen formación actoral muy fuerte. Pero hay títeres y hay objetos en escena. Las hermanas jóvenes están representadas por títeres. La novia del casamiento, que también es un títere que divino, y que además uno ve ahí el futuro de esa mujer que se está casando con un señor que sabemos que su destino va a ser bastante duro y difícil, ¿no? Y entonces el equipo es así: el grupo de titiriteros, interpretado por el grupo de titiriteros. La dirección es de Ana Alvarado, la escenografía fue de Alejandro Mateo, la música de Cecilia Candia, la iluminación de Soledad Iani, y la parte de video por Alejandra D'Agostino y Sebastián, que son un equipo que además es una apuesta muy multimedia, ¿no? Hay imágenes, hay títeres, hay actuación, y sucede todo a la vez.
en este casamiento, ¿no? Bueno, el vestido entonces de jueves a domingos, 20 horas en el Teatro Regio, las entradas en la boletería del teatro o la página del Complejo Teatral San Martín. Lucía, contanos de lo que se pueda contar de esta obra, porque hablamos de Paco, de la zaranda, del proceso, pero contanos lo que se pueda decir de qué va. ¿De qué la va? ¿De qué la va? Son dos mujeres que están en una oficina o en una dependencia administrativa que se la ve abandonada, podríamos decir, o sea, un espacio de oficina abandonado, repitiendo tareas, repitiendo y repitiendo la misma tarea que pareciera que no tiene fin, esperando algo o alguien, que quién sabe que sea. En ese devenir de la repetición, descubren, digamos, cómo sobrellevar lo mejor posible esa existencia que les toca. Sin comida, sin comida, luz, está sin cortada agua. el agua, está cortada la luz, está cortada la línea de teléfono, no tienen comunicación con el afuera, y ahí están ellas repitiendo la tarea, quizás sea lo único que tengan para seguir con vida, digamos. Pero en ese repetir y en la forma en la que cada personaje o cada rol o cada arquetipo resuelve ese absurdo de la existencia, se empiezan a vislumbrar algunas respuestas que te pueden servir para pensar otros aspectos de la vida, en donde empieza a resonar entonces las distintas capas de relato que aparecen y se cruzan. Total. Y otros sentidos que se pueden ir vislumbrando para pensar un poco el mundo de ahora, que siempre parece que es más fácil pensar el apocalipsis, ¿no?, que el fin del sistema como lo tenemos. El fin de todas las cosas es más fácil de pensar que el fin del capitalismo. Si hubiese algo en donde, bueno, se te obliga a pensar ahí. Y la obra, lo lindo es que el título de la obra ya inaugura la pregunta sobre, como si uno dijera, bueno, es imposible no tener la referencia beckettiana por la espera y porque son dos personajes también, entonces es godotiano absolutamente, de Esperando a Godot. Pero a su vez el título de la obra le contesta a Beckett y dice, quien sea, llega tarde. Quien sea, llega tarde. Quien sea que se lo espere, llega tarde. Y me parece que lo lindo del título es que hay una manera de leerlo que es muy desesperanzador, porque es que la salvación llegará tarde, porque va a llegar tarde, o al revés, que quizás aquellos que vengan, que nos quieran quitar lo poco que tenemos, los que nos venden, los engañan, quien sea, llegará tarde porque no hay nada que quitarnos, porque nosotros no nos quitan lo que de verdad tenemos, no se nos quita nadie. Y como decía mi amado maestro Monti, Ricardo Monti, que los títulos de las obras tienen que ser una pregunta, no una respuesta. Tal cual. Lu, contanos también, porque estás con otras obras, y cantanos un poquito de lo que quieras, porque no nos vamos a perder escucharte. Cante un poquito a capela. Bueno, te voy a cantar un poquito de la canción de Saraos. Saraos Uranistas. Decí dónde están, que es maravillosa, Saraos, premiada. Bueno, Saraos Uranistas es de Juan Serrauch. Estamos los martes y los viernes en el Galpón de Guevara. Es una obra con un nombre complicado que nos reímos nosotras, pero la obra es una comedia musical. La música está escrita por Gabo Ilianes, que es una maravilla de músico. Las letras son de Juan Serrauch y la dramaturgia es de Juanse también, que ha recibido el premio María Guerrero por su dramaturgia. Es un creador brillante de la escena nacional, Juanse, y tengo el gusto de que sea mi amigo también. Sí, te iba a decir, y además tu amiga. Además mi amiga. Y bueno, la obra, así rapidísimamente, antes de cantarles para que no quede descolgado, qué dice la letra de lo que voy a cantar, que es muy cortito igual, no me voy a cantar la canción entera, Gabriel. No, lo que vos quieras. La obra trata sobre un sarao uranista. Sarao es fiesta en español castizo, y uranista es la denominación que le daban los médicos higienistas de principio del siglo XX en Buenos Aires a las disidencias sexuales, a los diferentes, a los gays, a los travestis, a las que no encajaban en ningún género, eran uranistas, gente que venía de Urano porque eran de otro planeta, una cosa rara. Entonces eran fiestas de invertidos, fiestas de raros, saraos uranistas. Y en la obra hay un médico higienista que se llama Francisco de Veiga, que va a entrar a un sarao uranista a tomar notas y a recopilar material para un tratado de criminalística que está preparando. Pero se va a encontrar con un hato de locas que
Te la regalo. Lo Remueven que la sucede, estantería. que remueven la estantería literalmente. Mi personaje es una loca que cree que es Lola Mora, o es Lola Mora quizás, no lo sabemos, eso es lo precioso. Y después tiene otro momento donde se monta y es como una especie de drag y hace un número que se llama Juana la Paloma y canta una verbena, una especie de bulería española, con su historia de chica porque es una inmigrante española. Pero ese es como el momento de montada de mi personaje, que es esta Lola Mora. Y lo que cuenta es que la secuestraron unos peluqueros. Que los peluqueros la secuestraron, que ella va al coafer y los peluqueros la secuestran y creen que es una de ellas. Porque le dicen sos igual a las locas. Porque las mujeres en el fondo somos locas también, de alguna manera. Es el mismo espacio de sentido y las mismas luchas. Y entonces mi personaje te cuenta su historia y termina con una cancioncita que tiene un pedacito que dice así. Si la vida conmigo se ofende, la miro a los ojos y esculpo una flor. Ahora veo con ojos de loca, descubro otro brillo, flauto mi voz. De la alcurnia a este cuarto de arrienda, de niña mimada a cuarto sin sol, de mis manos nacen las nereidas, porque así lo quiero, cautiva yo soy, tanta. ¡Ah, hermoso! Bueno, y contá que volvieron con Pampa Escarlata en el Rojas. Pampa Escarlata. Volvimos al Centro Cultural Ricardo Rojas, que estrenamos en 2020 en el Rojas. Hicimos 3 funciones y hubo pandemia mundial. Se cortó todo y nos tuvimos que ir a otros lados. Y volvimos al Rojas para festejar 100 funciones, que para el teatro independiente es un montonazo. Ya lo saben, compañeras, es una patriada. Sí. Así que Pampa Escarlata es de Julián Nochert. Estamos los sábados a las 21 horas en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Las entradas están en la página del Rojas o en la boletería. Es un buen momento además para ir a ayudar a la Universidad de Buenos Aires, a un lugar como el Rojas. El elenco es Pablo Bronstein, Carolina Ya que de Yardes arriba no le dan bola a la cultura. Exacto. Bueno. Ahí estaremos nosotras. 4 obras. ¿O no? 4. Sí. Pará, ¿y los Carniceros del Amor? ¿Carniceros del Amor sigue cantando por ahí? Carniceros del Amor sigue cantando cada vez menos porque yo tengo cada vez menos tiempo. Y somos una banda de amigos que hace mucho que cantamos. Es una banda de cumbia. Qué genial. Que me divierte mucho hacer, pero bueno, somos amigos y ninguno se dedica estrictamente a eso, entonces lo hacemos por puro gusto, pero cada tanto nos presentamos y nos hace muy felices. Bueno, me encanta. Gracias. No, por favor. Contá esto de que fuiste cuando hasta Trilce tuviste 2 semanas. ¿A dónde Así fuiste? Me fui a buscar a la señora Julie Andrews. Yo le quería contar que en Buenos Aires hacíamos una obra que era un homenaje a ella y que muchas veces a la salida la gente me venía a abrazar y me decía, a mí me pasó lo mismo, yo de chica la vi. Bueno, entonces quien sugirió que me fuera fue mi marido. Digo, pero no sé dónde está. Empecé a buscar gente, directores, productores, gente que pudiera tener algún contacto y que pudiera saber. Bueno, por suerte hoy día con internet uno encuentra un montón de cosas y había visto que vivía en Sag Harbor, que es a las afueras de Nueva York, en la isla de Long Island, y que había un teatro fundado allí por su hija, Emma Walton, que se llama el Bay Street Theater. Entonces escribí ahí a la directora o el director artístico y le dije, soy una actriz argentina, escribí una obra, todo el sinopsis de la obra ganó algunos premios y bueno, estoy buscando a Julie Andrews para poder transmitirle a ella que esto es un homenaje y que gracias a su inspiración hay tantos niños de todo el mundo que se han inclinado a esto. Bueno, en fin. Cri, no pasaba nada. Yo ya tenía mi pasaje, me iba a Nueva York y no había tenido respuesta y en eso me contesta la directora artística, porque volví a enviar un segundo mail. Me dice, no te puedo poner en contacto con Julie Andrews, pero ¿traerías tu obra acá? Y yo me quedé como, bueno, te mando un tráiler, me escribe de vuelta, tu voz es preciosa, se parece mucho a la de Julie Andrews, jaja, ¿hablarías en inglés, en castellano? Sí, lo que quieran, ruso. Bueno, en el interín, tratando de subtitular el único video que tenía de cámara fija en ese momento, le dije, mira que es un video, es así, puesta la cámara, no importa, estoy muy acostumbrada, bueno. Mientras tanto, mi amigo Fernando Canale, que vive en Nueva York, con quien yo me iba a quedar en esos días, me dice, mira, encontré esto, él trabaja en propiedades y encontró la dirección, o sea,
en unos registros aparece la vivienda, la propiedad, digamos. Y me dice, no sé si vive ahí o si está en Los Ángeles o en Londres o en su casa de Suiza, pero bueno, esto es lo que tengo. Entonces mi prima me acompañó, nos fuimos a New York, al día siguiente de la mañana ya tomamos el Hampton Jitney, que era el colectivo que nos dejaba ahí en Sag Harbor, tomé un hotelito muy bonito. Fui primero al teatro, la señora me dijo, justo vas a llegar y yo no voy a estar, pero bueno, sigamos en contacto, yo mientras miro el video. Bueno, espiamos el teatro, había un director, tenía puesto ahí una obra, así que nos dejó entrar. Le conté de qué venía todo, y después de gracias, chau, chau, con el Waze, pusimos la dirección y empezamos a caminar. Un lugar precioso, otoño en Estados Unidos, con todos los árboles en colores dorados, rojos, en fin. Y nada, se iba aproximando el momento y llegamos a un lugar que decía Private Lane, o sea que era privado, y en el fondo había un portón y al lado del portón estaba una especie de portero eléctrico. Y digo, bueno, es esta. Toqué el timbre, yo venía con mi cartita escrita y una pañoleta fileteada por Silvia Dota con la Virgen de Luján, efectivamente, todos los datos se acuerdan. Y nada, y toqué el timbre y apareció una voz que me dice, yes. Entonces le digo, hello, this is Lucila Gandolfo. Hold on a minute, I'm just going to turn down the sound. Me dice, espera un minuto que voy a bajar el volumen de un ruido. Me doy vuelta, la miro a mi primo y le digo, es ella, boluda. O sea, si hay algo que no esperaba, no, que lo que ya no era ella, el portero eléctrico. Bueno, volvió y me dice, say again, y le digo, Lucila Gandolfo de Argentina, traigo una carta para la señora Julie Andrews, y entonces me dice, oh, I'm sorry, it's the wrong number. Le digo, oh, what a pity, qué pena. ¿No habrá un buzón donde puedo dejar la carta? Y me dice, I don't know. I'm sorry, I don't know where she is. Con esto, con la risita, ¿eh? Le digo, ay, su voz es preciosa, suena igual a la de ella. Thank you. Pip, pip, pip. Bueno, no me quedaba otra que iba a volver a tocar el timbre y me dice, oh, salí. Entonces dije, bueno, ya está, no puedo hacer más nada, ya sé que la encontré. Y entonces lo único que hice fue, estaba el diario del domingo de este lado del portón, y el típico, el diario está en ahí se lo puse. Así. Sí. Entonces acá adentro metí la carta con la pañoletita y lo empujé debajo del portón y dije, lo tiene que haber leído, porque la carta decía, si usted está leyendo esto, mi deseo se cumplió, yo lo único que quería era expresarle esto, ¿no? ¿Y esa pañoleta quién te la dio para que se la diera? Mi amiga Silvia Dota, la filetaidora, esposa de Fito Gianelli, que también está haciendo un espectáculo. De paso pasamos el paso. Sí, Picasso, que tengo que ir. Sí. Y bueno, en el teatro el martes a la mañana nos íbamos, dejé una carta para su hija diciéndole lo que había hecho. La realidad es que hasta el día de hoy no he vuelto a tener respuesta. Pero vas a tener respuesta. Vas a ver que sí. En el interín traduje la obra en inglés, me la memoricé, y el año pasado hice una función en inglés en el Maipo, la filmamos a 4 cámaras, así que cualquier cosa tengo el video. Tienes todo el material. La tengo en español y en inglés. Bueno, recordamos entonces los días de función de la obra que estás haciendo. Quien sea llega tarde, quien sea llega tarde los domingos 18 horas en el Picadero, Pampa Escarlata los sábados a las 21 en el Rojas, Saraos Uranistas martes y viernes en el Galpón de Guevara 20:30, y vuelve Quiero decir te amo al Picadero en octubre los sábados a las 20. Muy bien. ¿El vestido? El vestido, sobre un texto de María Teresa Andrueto, dirigido por Ana Alvarado, interpretada por el grupo de titiriteros del Teatro San Martín. También quería nombrar a las otras 2 compañeras que hacen Miriam. Yo soy Ariadna Bufano, hago Miriam 1, Eleonora Dafsik, que hace la Miriam 2, y Florencia Fravicheski, que también hace la Miriam 3. ¿De jueves? De jueves a domingo en el Teatro Regio, las entradas por la página del teatro o por la boletería. Y Julie, una película sin Una Julie. película sin Julie vuelve a la Sala Picasso del Paseo de la Plaza los martes de octubre y de noviembre a las 20 y 30 horas, pero tenemos el reestreno el día 1 de octubre para festejar los 90 años de la señora Julie Andrews. Y las entradas en la boletería del Paseo de la Plaza o por PlateaNet. Muy bien, y nos vamos a despedir con la voz preciosa de Lucila Gandolfo. Agradecer acá al operador, viva el teatro, a los oyentes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gaby. Gracias a vos, una hermosa mesa divina. Bueno, un placer compartir con las totalmente colegas. Gracias. Muchas gracias. Viva el teatro y te escuchamos. Bueno, voy a empezar con una canción que se llama Getting to Know You del Rey y Yo, porque el niño le dice, ¿usted vio la película The King and I? Y le dice, ahí también hay una profesora de inglés como usted. Y entonces él le dice que le gusta la versión del disco, que es la versión de Julie Andrews, y ella le dice, Julie Andrews es mi mejor amiga. Y él le dice, no, bueno, la conozco desde mis 6 años. Y le dice,
Getting to know you, getting to know all about you, getting to like you, getting to hope you like me, getting to know you, putting it my way but kindly. You are precisely my cup of tea. Getting to know you, getting to feel free and easy when I am with you, getting to know what to say. Haven't you noticed? Suddenly I'm bright and breezy because of all the beautiful and new things I'm learning about you day by day. Uy, qué belleza. Bueno, muchísimas gracias. Lucila, tu hijo tiene un camino hermoso. No, decí el nombre. Cuando quieras pasarme un tema, que lo pasamos por acá. Será un placer. Francisco Granado está a punto de cumplir 17, todavía no los tiene. Ay, y ya hizo chiquito. sus primeros shows en pista urbana, cantando como un jazz crooner, temas de Frank Sinatra, acompañado por un Wow. pianista norteamericano, Russell Crane. Y bueno, no sé, despega. Ahora quiere hacer el show de Navidad. Bueno, Qué que lindo. sea un bellísimo show de Navidad. Muchísimas gracias. Gracias, Radio Sónica. ¡Viva el teatro! Gracias. Gracias. Viva. Generación que te cuenta las cosas de otra manera, pero siempre con la verdad. Radio Sónica.